Cada 10 asturianos nos preocupa qué se hace con nuestros residuos, pero queremos ver también exactamente cuánto estamos reciclando los asturianos. Bueno, pues lo vemos aquí, el 88% separa vidrio, papel y envases ligeros, el 67% recicla restos orgánicos echándolos al contenedor marrón y un 80% separa ropa, electrodomésticos, muebles y demás objetos voluminosos. En cuanto a la fórmula que nos parece más cómoda para recoger los residuos, la mayoría de nosotros preferimos los contenedores en la calle que no tengan sistema de identificación de usuario, que no funcionen con tarjeta ciudadana, por ejemplo. Solamente un 15% de los asturianos prefieren los cubos puerta a puerta. También se ha preguntado en Cogersa sobre los puntos limpios. Ahí vemos que los usan menos de un tercio de los asturianos y hay división de opiniones sobre si son suficientes. La mitad de los asturianos cree que sí y la otra mitad no. El 70% de los asturianos le gustaría tener más información sobre lo que se hace con cada tipo de residuo. Creen que están poco informados. Casi el 80% de los encuestados se preocupa por reciclar y el 60% intenta dar una segunda vida a los objetos que ya no quiere. Para no llenar la casa de cosas, pues hacemos revisión de juguetes antiguos. Y a las niñas, vamos a revisar lo que no usamos para los niños que no tienen juguetes. Sí, bueno, la ropa y cosas de los críos y juguetes y eso lo suelo regalar. Sin embargo, no superan el 25% los que previenen en la generación de residuos. Cuando tienen puntos limpios en su concejo, más de la mitad de los encuestados lo ignoran y el 62,5% admite que desconoce lo que paga su ayuntamiento por la gestión de residuos. Bueno, sí llevo un control, pero vamos, no es exhaustivo. Puede pagarlo también por la comunidad y por eso no me doy cuenta. Paga la comunidad entera y luego divide. La mayoría de los encuestados desconoce el objetivo de Europa de reciclar al menos el 55% de los residuos municipales para 2025 y los que lo ven posible son 1 de cada 3. Desde Cogersa se reconoce que aún hay mucho que hacer. Estamos pidiendo unos esfuerzos adicionales muy importantes y en consecuencia hay que dar confianza a los ciudadanos y hay que ser muy transparentes. Pero luego, qué duda cabe, hay que ponérselo fácil. Muchas personas que tienen intención de separar los residuos, pero probablemente no encuentren un establecimiento, un punto limpio, un contenedor. Desde el Principado se confía en que la suma de medidas de todo tipo puestas en marcha permita alcanzar los objetivos europeos. En los resultados.